¿Cuándo se terminará la gracia para cada uno de nosotros? Existe confusión entre algunas corrientes cristianas acerca de qué es la gracia y cómo se relaciona con nuestra salvación. Algunos argumentan que somos salvos por gracia y no importa lo que hagamos porque ya somos salvos desde que estamos bajo la gracia. Otros argumentan que, aunque somos salvos por gracia, eso no significa que nuestras obras no tengan importancia, sino que la relación entre la gracia y nuestras obras es importante para nuestra salvación. Finalmente, otros dicen que lo relevante son nuestras obras y de ellas depende nuestra salvación. ¿En qué grupo estás tú? En este video veremos lo que Dios dice en su palabra respecto a estas alternativas. Pero antes de responder la pregunta, ¿cuándo se terminará la gracia para cada uno de nosotros?, es necesario, para una mejor comprensión del tema, responder primero estas tres preguntas: ¿qué es la gracia? ¿Somos salvos por gracia o por nuestras obras? ¿Qué es la puerta de la gracia? Por lo extenso del tema, para responder apropiadamente estas preguntas, tomará mayor tiempo que los 10 minutos que he fijado para cada video. ¿Qué es la gracia? En el Antiguo Testamento, la palabra gracia suele usarse en el sentido de favor o benevolencia de Dios, o de ser una persona grata para Él. Por ejemplo, Génesis, capítulo 6, versículo 8, se refiere a la gracia diciendo: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Y en Éxodo, capítulo 33, versículo 13, Moisés le dice a Dios: «Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo». Para ser agradable a Dios o ser aceptado favorablemente por Él, nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, deben ser consistentes con lo que a Él agrada. Lo que agrada a Dios es nuestra obediencia a lo que Él nos diga. María, la madre de Jesús, también era una persona grata a los ojos de Dios, aceptada favorablemente por Dios, como dice Lucas, capítulo 1, versículos 30 y 31, entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Por su obediencia y amor a Dios, María fue bendecida por Dios. Recibió la benevolencia de Dios de ser la madre de Jesús. Sin embargo, aun cuando en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios se refiere normalmente al favor de Dios, la relación de la gracia con la salvación, aunque no explícita, ya estaba presente en el principio de la salvación por la fe, como nos dice Romanos, capítulo 4, versículos 2 y 3, que habla de Abraham, que fue justificado o salvo, por creer a Dios, y no por obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, la gracia pasó a tener un alcance mucho mayor. Conociendo Dios lo difícil para nuestra naturaleza humana el que podamos ser salvos por nuestras obras, ya que el mal está dentro de cada uno de nosotros, Dios tenía un plan de salvación, desde el principio, no solo para el pueblo de Israel sino para toda la humanidad. Este plan no era conocido por el pueblo de Israel, era un misterio, el misterio de la piedad. Dios tuvo piedad de la humanidad, y nos descubrió este misterio, al enviar a su Hijo al mundo, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio revelado fue el plan de salvación en Cristo, por medio del cual Dios ofreció gratuitamente su gracia a toda la humanidad, la gracia de ser salvos, no por lo que hagamos o no hagamos, sino por creer en Jesús y lo que hizo por nosotros. Pablo lo dice, en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús anunció este regalo de Dios, en Juan, capítulo 3, versículo 16, versículo que es para mí el más hermoso de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de Jesús: todo aquel que cree en él, será salvo, o sea, no por nuestras obras sino por gracia,
otorgada para quienes creemos en Jesús. Pablo enseñó la salvación por gracia, en Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 24, diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo esto deja muy claro, que somos salvos por gracia y no por nuestras obras. Entonces, si somos salvos por gracia, realmente no importa lo que hagamos, si por creer en Jesús ya podemos considerarnos salvos. ¿De qué valen entonces nuestras obras? ¿No importa el bien o el mal que hagamos si ya somos salvos? Es importante responder bíblicamente estas preguntas y aclarar esto, ya que este es el punto de mayor confusión. Pablo aborda exactamente este punto, en Romanos, capítulo 6, versículos 15 y 16, diciendo, que, pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿no sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y agrega en Romanos, capítulo 7, versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo en su carta a los romanos? Nos dice claramente que estar bajo la gracia no significa que podemos pecar libremente. Al estar bajo la gracia dejaremos de someternos al pecado ya que pasamos a pertenecer a Cristo y a Él obedeceremos. Al pertenecer a Cristo llevaremos fruto para Dios. Llevaremos nuestras buenas obras a Él, no para ser salvos, sino como resultado de nuestro amor y agradecimiento a Él. Al ser de Cristo dejaremos de ser esclavos del pecado. En lugar de vivir en la carne, viviremos en el Espíritu, lo que significa, permitiendo que el Espíritu de Dios nos guíe. Por eso Pablo, dice en Romanos, capítulo 8, versículos 1, 5, 13 y 14. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Significa que permitimos que sea Dios quien nos guíe en nuestra vida por sobre nuestros propios deseos humanos. Significa que en lugar de dejarnos llevar por los deseos y actitudes que provienen del mundo, por amor a Jesús, dejaremos que Dios guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Significa que nunca más volveremos a pecar? No. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza inclinada al mal. Simplemente no somos capaces, por nuestro propio esfuerzo, de dejar de pecar. La diferencia está en que, manteniendo a Dios presente en nuestro corazón y en nuestra mente, es su Espíritu el que nos irá transformando, haciendo morir en nosotros las obras de la carne. Por eso hablamos de una gracia transformadora, ya que no solo somos salvos por gracia de Dios, sino que esta gracia, a quien la acepta, nos irá transformando a vivir en el Espíritu y no en la carne. Hay entonces dos caminos, uno es el camino en que el espíritu del mundo nos guía a llevar una vida carnal, y otro, el camino en que el Espíritu de Dios nos guía a llevar una vida espiritual, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cada camino tiene una puerta de entrada.
Esta puerta representa nuestra decisión individual de caminar por el camino elegido. Al decidir creer y amar a Jesús, entraremos por la puerta de la gracia. Recibiremos la gracia de la salvación y esta gracia nos irá transformando, llevándonos por el camino del Espíritu. Guiados por el Espíritu de Dios, viviremos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por cuál puerta entramos, es una decisión que podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida, y en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Al ser salvos por gracia, ¿son importantes nuestras obras? Sí, pero no porque ellas nos den la salvación, sino porque son el resultado de creer verdaderamente en Cristo. Quien dice creer en Jesús, y no lo ama, significa que no cree verdaderamente en Él. Esa sería una falsa fe y, por lo tanto, no es la fe que nos da su gracia salvadora. Por eso, el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Jesús dice que amarlo no es solo algo emocional, que pudiéramos sentir, sino una decisión de hacer lo que a él agrada, en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, es hacer lo que a Dios agrada, es el resultado de amar a Jesús y que se refleja en nuestras obras, en lo que decimos, y en nuestras decisiones. Jesús nos habla de la puerta de la gracia, en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta de la gracia es la que nos lleva por el camino de la salvación para quienes creen en Jesús, como él mismo lo dice, en Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. La puerta de la gracia es Cristo, para que quien crea y se deje guiar por él, se salve y tenga vida eterna. ¿Hay algún momento en que esta puerta de la gracia se cerrará? La respuesta simple es sí, hay un momento específico en que esta puerta se cerrará y ya no podremos entrar por ella, lo que significa que ya no habrá más conversión y cada uno se quedará en la situación que esté. Este cierre de puerta lo menciona Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Y también en la parábola de la puerta estrecha, en que Jesús dice, en Lucas, capítulo 13, versículos 24 y 25. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cuándo se cerrará la puerta de la gracia? Hay dos respuestas, cuando se cerrará individualmente para cada uno de nosotros, y cuando se cerrará para toda la humanidad. Individualmente se cerrará cuando ya no seamos capaces de tomar la decisión de entrar a través de ella, o sea, de creer y entregarnos a Cristo. Esto ocurrirá en el momento de nuestra muerte. Si no decidimos antes de ese momento entregarnos a Jesús como nuestro Salvador, ya no podremos tomar esta decisión. También, la puerta se cierra individualmente, cuando pecamos contra el Espíritu Santo. Como dice Jesús en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Jesús distingue este pecado como imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona rechaza definitivamente al Espíritu Santo negándole la posibilidad de que, a través de él, pueda ser convencida y llevada al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo, quien nos lleva al arrepentimiento, como dice Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, en Juan, capítulo 16, versículos 8 al 10. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más.
El Espíritu Santo actúa en la conciencia, mostrando el pecado y llamando al arrepentimiento. Por eso, al resistirlo continuamente, apagar su voz o endurecer el corazón frente a su llamado, se llega a un punto sin retorno en que ya no se escucha su voz, y el corazón se vuelve insensible. El pecado contra el Espíritu Santo no ocurre de un día para otro. Es un proceso de endurecimiento del corazón que va progresivamente cerrando la puerta de la gracia hasta llegar a un estado de resistencia tal que la persona ya no permite que el Espíritu Santo la convenza. Como Dios no fuerza la voluntad humana, la puerta de la gracia la cierra la persona que llega al punto sin retorno, de rechazar que el Espíritu Santo pueda obrar en ella. Existe también un cierre de la puerta de la gracia para toda la humanidad, que esté viva cuando ocurra este acontecimiento. En algún momento, del tiempo del fin, se cumplirá lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En el momento en que se cierre la puerta de la gracia para toda la humanidad, cada persona quedará definitivamente en la condición espiritual que haya escogido. El que vive apartado de Dios continuará en ese camino, y el que ha entregado su vida a Cristo permanecerá en él y será salvo por gracia. Ya no habrá nuevas conversiones ni más oportunidad para decidirse por Cristo. Jesús anunció que antes del fin, el Evangelio sería predicado a todas las naciones. En Mateo, capítulo 24, versículo 14, Jesús dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras el Evangelio siga proclamándose, la invitación de la gracia permanece abierta. La proclamación del Evangelio eterno se describe también en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez que ha sido proclamado el Evangelio eterno, Dios ordena en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sellamiento identifica a quienes pertenecen a Cristo y han aceptado su gracia. Pablo explica que este sello es la obra del Espíritu Santo en los creyentes, en Efesios, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Solo después de completarse el sellamiento comienzan los juicios representados por las trompetas. La primera trompeta daña la tierra y los árboles, y la segunda daña el mar, precisamente aquello que Dios había ordenado no tocar hasta concluir el sellamiento. Más adelante, durante la quinta trompeta, el texto confirma esta realidad al ordenar que solo sean dañados quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes, como dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Para ese momento, quienes habían de ser sellados ya lo han sido. Todo esto armoniza con la declaración final de Apocalipsis 22. Cuando el sellamiento concluye, cada ser humano ha tomado su decisión definitiva respecto a Cristo. La puerta de la gracia se habrá cerrado, no porque Dios haya dejado de amar a la humanidad, sino porque cada persona habrá decidido libremente aceptar o rechazar la salvación que Dios ofreció por medio de Jesucristo. Poco después tendrá lugar la segunda venida de Cristo para recoger a quienes permanecieron fieles a Él. No hay una fecha, ni una indicación, más clara para especificar cuándo ocurrirá esto, pero cuando ocurra, ya no habrá más tiempo. Cada persona se quedará en la condición que está, porque la puerta de la gracia se habrá cerrado. En resumen, todo aquel que verdaderamente cree en Jesús será salvo por la gracia de Dios y no por sus obras. Pero, por amor a Jesús, al creer en Él, hará lo que a Jesús agrada, cumplirá sus mandamientos, y sus acciones y decisiones serán guiadas por el Espíritu Santo. Se apartará del mal y se inclinará al bien, no para ser salvo, sino como consecuencia de ser ya salvo por creer en Jesús. Todos podemos entrar por la puerta de la gracia, a través de nuestra decisión de creer y amar a Jesús.
No importa en qué momento de nuestra vida, ni en la situación en que estemos, siempre podremos ser salvos por gracia. Pero, debemos saber, que en nuestra vida habrá un momento en que tal vez en forma inesperada, cuando menos lo pensemos, se nos habrá cerrado la puerta de la gracia y ya no podremos entrar por ella. Que Dios te bendiga, y recibas la gracia que Jesús te ofreció.